Hola a todos, bienvenidos a nuestra primera sesión del Cloud Security Learning Path, que en particular esta mañana estará dedicada a esta primera introducción y estado del arte. Estas sesiones van a estar lideradas por las personas que veis en pantalla. Conmigo estará Víctor Molina, ingeniero de seguridad de Check Point, y el que os habla, Javier Hijas, uno de los arquitectos de seguridad en DaVinci Group. Para los que tampoco conocierais o estuvierais tan familiarizados con tanto Check Point como DaVinci Group, permitirme una breve introducción. Check Point es fabricante israelí, líder y enfocado exclusivamente a tecnologías de ciberseguridad. Y en nuestro caso, DaVinci Group es uno de los pocos y primeros MSP partners para seguridad cloud a nivel internacional y el primero y por el momento único partner MSP para seguridad cloud en Check Point. Aparte, DaVinci Group estamos enfocados exclusivamente en infraestructuras seguras y compartimos partnership también con los principales fabricantes cloud que veis más abajo. Por introduciros un poco más ampliamente lo que es DaVinci Group, tenemos estas 4 áreas de especialización donde, como podéis ver, estamos principalmente enfocados a las áreas de cloud y de seguridad, pero también podéis contar con nosotros para entornos de plataforma digital, desarrollos, y somos muy fuertes también en analítica de datos y búsqueda empresarial. ¿En qué va a consistir este Learning Path? Para los que todavía no hayáis podido ver en detalle la agenda. Van a ser 4 sesiones, no muy extensas, no esperéis tener una formación técnica muy detallada. Va a ser media hora, esto va a facilitar que podáis acceder sin interrumpir mucho vuestras agendas profesionales, pero a pesar de la duración confiamos y hemos desarrollado el contenido de modo que os pueda aportar mucho, especialmente visibilidad y mejor entendimiento de cuáles son las principales áreas que tenéis que tener en cuenta a la hora de abordar proyectos de seguridad. Lo estaremos haciendo durante hoy y las próximas 3 semanas, los miércoles a la misma hora. En la invitación tenéis la agenda completa. Igualmente, a nivel logístico, dejadme que aproveche para comentaros que tanto el contenido que estamos impartiendo hoy en próximas sesiones va a estar grabado, el PDF con las slides y la ayuda visual que usemos también se os hará llegar, y que durante las sesiones estáis totalmente invitados a utilizar el panel de preguntas y respuestas que encontraréis en la herramienta de Zoom. La idea es llegar antes de 30 minutos con algo de margen para poder abordar algunas de las preguntas y que podamos adaptarlo y podemos poder responder lo mejor posible a algunas de las inquietudes que a lo mejor no hayan quedado claras durante la sesión. Y por último, recordar que todos los temas que vayáis a ver están muy orientados a nube pública, ¿vale? En particular, en DaVinci Group somos partners directos de los fabricantes que estáis viendo abajo a la izquierda. Con IBM Cloud empezamos a funcionar desde el año pasado y probablemente empecéis a escucharnos cada vez más hablar de IBM Cloud, pero tanto con Azure, con Google Cloud somos Premier Partner con mucho foco en infraestructuras, Kubernetes y seguridad. Y, por supuesto, de AWS somos Advanced Consulting Partner con mucho foco también en infraestructura y, por supuesto, en seguridad. No podemos empezar esta primera sesión de otra manera que contando un poco el estado actual en cuanto a amenazas, cuáles son los riesgos reales de la ciberseguridad, pero más dedicada a la parte cloud. Y aquí no nos vamos a meter en mucho detalle y tampoco incluso en detalle técnico. Podríamos analizar todo lo que ocurrió en últimos ataques como el famoso de Capital One el año pasado en Estados Unidos, donde se ha hecho todo un análisis forense para reconstruir lo que ocurrió. Pero me gustaría ir a algo un poco más real y sobre todo mucho más común, ¿vale? Fuera de ataques totalmente y ajustadamente dirigidos a empresas concretas, lo que sí que estamos viendo en mercado y entre nuestros clientes es que los riesgos reales de seguridad se pueden resumir en 2 puntos que no se están aplicando todavía correctamente. Y son 2 puntos que los que estéis conectando con un perfil más de seguridad os puede parecer demasiado básico,
pero sigue siendo una realidad, ¿vale? La falta de unos conceptos básicos, aplicar una seguridad básica, son una de las principales razones por las que se están viendo titulares relacionados con ataques a infraestructuras de seguridad cloud. Y algo tan básico también desde el punto de vista de seguridad como contar con un plan de continuidad de negocio es también algo que provoca muchos dolores de cabeza e incluso llega a hacer que los usuarios acusen a su proveedor cloud de no haberles dado un buen servicio cuando en realidad lo que ha ocurrido es una falta de previsión y una falta de planificación. Fijaos, estuvimos preparando este contenido hace ya casi un par de semanas y sin tener que ir a casos muy antiguos, directamente viendo los últimos titulares, enseguida aparecen titulares muy sonados en cuanto a pérdida de información sensible. En este caso, por ejemplo, esto era algo tan básico como tener un almacenamiento cloud que estaba con un atributo muy sencillo, pero tan potente como que el contenido de ese almacenamiento cloud no era privado, sino que era público. Automáticamente toda esa información queda disponible a Internet. Es un ejemplo de seguridad básica. El siguiente titular que encontramos, una base de datos exponiendo un montón de información financiera. ¿Qué ocurre? Cuando vas a un entorno cloud, es muy fácil desplegar una base de datos, pero igualmente es fácil, si no tienes un foco en seguridad, el desplegar esa base de datos con un usuario sin contraseña. Parece mentira, sobre todo os puede sonar muy alarmante si tenéis cierta concienciación de seguridad, pero es algo que nos hemos encontrado en clientes reales. No definir contraseñas muy sencillas, dejar información sensible expuesta como un almacenamiento público, acceso directo desde Internet, es algo que por falta de concienciación, por falta de conocimiento, por falta de expertise en la plataforma cloud que se está utilizando, ocurre mucho más de lo que nos pensamos. Entonces, os servía para ver que no hace falta ser un cyber security specialist, no hace falta ser un gurú o un hacker para poder empezar a aplicar una serie de buenas prácticas que luego os contaremos para poder evitar y rebajar, que al final es el objetivo, riesgos a nivel de negocio que son muy fácilmente previsibles. Un último titular, y también porque algunos nos habéis estado preguntando, es lo que ocurrió en plena pandemia con Microsoft. En particular fue con sus data centers en Reino Unido, donde tuvieron una pérdida de servicio. Fijaos que fue un titular muy sonado, llegó a casi 4 horas, y sin embargo, algo que parece tan dramático casi ni afectó a los SLAs que Microsoft tenía comprometidos con sus clientes. Y tampoco es una razón para acusar a Microsoft o comprar. Prácticamente todos los fabricantes les ocurre cosas parecidas, pero aquí lo que ocurre, esto es un ejemplo del segundo punto que os he comentado inicialmente. La falta de un Business Continuity Plan que deje a una empresa con todos sus recursos, especialmente si son sensibles, únicamente en un data center, hace que falte un balanceo automatizado y que todos los data centers de Estados Unidos o de otras regiones de Europa que estaban funcionando perfectamente en Microsoft no puedan ser aprovechados por un diseño que quizás no ha estado bien pensado desde el principio. Y esto es una buena excusa para volver a hacer énfasis y los que trabajáis con nosotros nos habéis escuchado mucho y también en otros foros todo el concepto de responsabilidad compartida. Esto es un gran ejemplo de responsabilidad compartida que todavía, aunque sea muy obvio, la gente no lo entiende. Cuando nos dicen, no, Javier, nosotros ya sabemos lo que significa seguridad compartida, esta responsabilidad, la realidad es que cuando empezamos a rascar y ver cómo están funcionando, todavía no se está aplicando como se debería. Y por recordarlo, ¿vale? Cuando estamos hablando incluso de un entorno muy sencillo, explotando exclusivamente la parte de infraestructura de un proveedor cloud, aquí nos tenemos que estar preocupando de configuración, de actualizaciones, de mantener el software, de mantener usuarios y delegamos toda la parte de infraestructura, toda la parte de red en el fabricante. En este sentido, el fabricante se encargará de que esa infraestructura funcione, pero lo que no podemos esperar es que el fabricante, el proveedor cloud, nos pueda dar un mantenimiento de los dispositivos, de las máquinas virtuales que estamos metiendo, que dejemos una configuración de accesos correcta, que la definición de usuarios sea correcta. El fabricante nos está dando una plataforma.
y tenemos que confiar en esa plataforma como robusta, pero tenemos todavía mucha responsabilidad a nivel de seguridad. Esa responsabilidad baja un poco cuando nos vamos a entornos de plataforma como servicio o empezamos a manejar ya entornos de Kubernetes o de containers, ¿vale? Nos podemos quitar capas de complejidad y delegamos incluso esa parte de mantener sistemas operativos, de mantener versionado, pero igualmente hay todavía un montón de capas de seguridad que quedan bajo nuestra plena responsabilidad. Y otro de los temas que vamos a tocar en esta serie de webinars tiene que ver con entornos, incluso un nivel más de natividad en cuanto a entorno cloud, que es toda la parte de serverless y la parte puramente PaaS, ¿vale? Incluso aquí donde prácticamente toda nuestra infraestructura está delegada al fabricante cloud, todavía somos los dueños de esos datos, todavía somos responsables de configuraciones de esas pequeñas aplicaciones que estamos consumiendo como un SaaS, pero que pueden llevar a una mala configuración, una mala praxis por nuestra parte y dejar abiertas muchos riesgos a nivel de seguridad y, por supuesto, a nivel de negocio. ¿Qué es lo que dicen las grandes organizaciones, pequeñas organizaciones que empiezan a abordar este tema de cloud? ¿Vale? Hay un informe muy interesante del que os he seleccionado un par de preguntas, que es el del Cloud Security Report, que se publicó el año pasado. ¿Cuál es el principal dolor de cabeza de un responsable de infraestructura, un responsable de sistemas, un CISO, a la hora de empezar a evaluar infraestructuras cloud? Estos son los dos principales puntos y además coinciden plenamente con lo que nos transmiten también nuestros clientes, ¿vale? La mayoría no sabe cómo abordar la parte de compliance, sobre todo si vienen de un entorno tradicional donde estaban manejando unos documentos de bastionado y esto se actualizaba periódicamente, se monitorizaba, pero ahora se están enfrentando a un entorno mucho más dinámico, a un entorno que no conocen tanto, porque técnicamente tiene muchos más componentes relacionados con seguridad. Y no solo desarrollar ese compliance, sino mantenerlo, es un reto que todavía no saben cómo abordar. Pero otro segundo reto que aparece en el top 2 es este tema de la visibilidad. Fijaos que muchos entornos están acostumbrados a manejar una red tradicional, donde las capas perimetrales, los firewall o incluso un dispositivo de sniffing te podía dar, incluso de manera gráfica, una plena visibilidad de qué tráfico, cuánto y a qué aplicaciones, por qué usuarios está siendo utilizado. Cuando nos vamos a un entorno cloud, ahora veremos que esto no es tan inmediato y hay que intentar atender a la visibilidad de una manera diferente. Otra pregunta muy interesante está relacionada con la percepción que tienen estas empresas en cuanto a los fabricantes. ¿Qué soluciones tengo para abordar estos nuevos retos de seguridad? Y es muy interesante ver cómo mucha gente coincide en percibir un fabricante tradicional, a lo mejor con el que han estado trabajando mucho tiempo, como un fabricante que no va a poder cubrirle sus nuevas necesidades de infraestructura cloud. Y en este sentido, pues un fabricante como Checkpoint, que nos acompaña esta mañana, es uno de los que sufre esto, pero por lo que hemos visto nosotros, sobre todo por desconocimiento, ¿vale? Aquí sí que me gustaría, Víctor, si nos puedes presentar, porque en particular este año toda la suite creo que está bastante bien presentada. Te dejo por tu parte que nos puedas dar unas pinceladas de este portfolio de CloudGuard 2020. Sí, gracias, Javier. Pues efectivamente, uno de los desafíos, digamos, de la adopción de cloud es la seguridad y ese cambio de mentalidad. ¿Qué seguridad? ¿Cómo podemos securizar estos entornos? Que no se puede hacer de la misma manera que securizábamos los entornos que ya conocemos, ya sean on-premise o otro tipo de entornos. Y probablemente nos conozcáis por nuestra solución a Checkpoint, nuestra solución de firewall de red. Sin embargo, una de las partes más potentes de nuestro portfolio desde hace ya un tiempo y que vamos continuamente enriqueciendo, y esto es una pincelada de todo lo que de esta suite de securización de entornos cloud, precisamente es la securización de entornos cloud con la suite de CloudGuard. ¿Vale? Entonces, en esta suite de CloudGuard, y lo iremos viendo en siguientes sesiones, lo que podemos, digamos, es dividirnos en diferentes pilares importantes, que aquí hemos organizado en 4 grandes pilares de seguridad, y nuestro objetivo es securizar el uso de la cloud en cualquiera de sus fases o en cualquiera de sus niveles de adopción, ya sea un nivel de adopción más tradicional, como pueden ser, a lo mejor, haciendo uso de infraestructura, con máquinas virtuales, de una forma similar a como lo estuviéramos haciendo
en un entorno on-premise, o bien un uso más, a lo mejor más evolucionado, más maduro, haciendo aprovechando, digamos, las herramientas nativas que puede ofrecer la cloud, como son funciones serverless como servicio, containers y este tipo de soluciones. Entonces, aquí veis estas pinceladas de la suite de CloudGuard, desde Security Posture Management, protección de los workloads, protección de seguridad de red y, por último, Threat Hunting y análisis de logs, que, como decía, iremos viendo en siguientes sesiones más en detalle. Genial, muchas gracias, Víctor. Pues con esto, si os parece, lo que vamos a hacer es ahora, muy brevemente, pero por lo menos de manera completa, presentaros cuáles son las buenas prácticas que manejamos desde DaVinci Cloud. Serán temas que desarrollaremos también con algo más de detalle en las próximas sesiones, pero que en esta nos interesa que tengáis como percepción inicial completa. ¿Vale? Son siete puntos, 7 pilares que comienzan con la seguridad como diseño. ¿Vale? Esto está muy de moda, sobre todo lo habréis visto potenciado por los fabricantes cloud, en los que en empresas de determinada envergadura están potenciando mucho el concepto de centro de excelencia. Este centro de excelencia en cloud, lo que tiene que incluir, y en las recomendaciones de todos los fabricantes también lo veréis, es precisamente un equipo de seguridad, ¿vale? Un foco de seguridad que os permita empezar a diseñar, a arquitecturizar la nueva plataforma, esa transformación o ese nuevo diseño, esa nueva extensión del data center, siguiendo las buenas prácticas del fabricante, el experto de seguridad que os esté recomendando y sobre todo de los distintos componentes que vayáis a incluir en ese primer diseño. Esto es tan importante como que un diseño inicial correcto, ¿vale?, nos va a evitar muchos dolores de cabeza a posteriori. Nosotros nos estamos encontrando con muchos clientes que nos piden proteger entornos que ya están en producción y después de un análisis inicial, el resultado ha sido que hemos tenido que ayudar al cliente a rehacer todo ese entorno porque desde una fase fundacional estaba totalmente incorrecto y no permitía un escalado y una seguridad automatizada tan correctamente como se debería. El siguiente paso tiene que ver con la visibilidad, ¿vale? Esta imagen que hemos utilizado para esta slide es un agujero negro, representa un agujero negro, que es también la percepción que tienen muchos clientes de visibilidad cuando empiezan su camino en cloud. Saben que están utilizando un montón de cosas, saben que les llega una factura cada mes de la que intuyen que están haciendo muchas cosas, pero no saben ni qué es lo que están corriendo y sobre todo cuando preguntas a los responsables de networking, se ven totalmente ciegos a la hora de entender cuál es el tráfico que está atravesando su red, cuáles son las aplicaciones que están consumiendo, qué departamentos está haciendo quién, cuáles son los usuarios. Tercera buena práctica, ¿vale? Proteger el perímetro. Aquí el perímetro también es un concepto que hay que entender desde un punto de vista tecnológico, con una casuística muy concreta que tienen los entornos cloud, ¿vale? Probablemente muchos estéis ya habituados al concepto de security groups, que prácticamente aparece en todos los entornos cloud. Pero aquí hay que entender las opciones que tienes con un security group, donde, aunque sea una solución muy básica, ¿vale?, puedes tener que definir de una manera muy concreta, ¿vale? Puedes tener una restricción a que únicamente se pueda hacer desde determinadas regiones, que la política se pueda controlar incluso a nivel de usuario, aunque la plataforma no lo permita. Veremos algo parecido. Siempre desde un punto de vista de red, también veremos la solución que Checkpoint ofrece a nivel de firewall como dispositivo puramente de red. Pero no nos podemos quedar ahí en ese aspecto de red porque también veremos infraestructuras más nativas en cuanto a cloud que tienen que ver con todo este mundo serverless de Function as a Service, donde ya no tenemos ni siquiera dispositivos con IPs que proteger. Aquí tendremos que tener en cuenta detalles como la validación de las entradas que les damos a esas aplicaciones. Utilizar incluso el concepto de moda que es Machine Learning, pero que en este caso aplica para entender cómo se está comportando esa aplicación, de manera que también podamos identificar cuáles son los comportamientos anómalos que tenemos que prevenir. Y aunque parezca mentira y ese concepto de perímetro prácticamente desaparezca cuando vamos a esta fase, todavía hay mucho que hacer y hay muchas posibilidades técnicas para tener el mismo nivel de protección que teníamos en un entorno tradicional a nivel de perímetro.
Cuarta buena práctica. Quizás sea una de las primeras fases que muchos clientes esperan tener cuando van a un entorno cloud, precisamente porque lo posibilita. Es automatizar, automatizar y seguir automatizando. Y ya no hablamos únicamente de automatizar el despliegue de una máquina virtual, que a lo mejor ya se estaba haciendo en un entorno más tradicional, con un entorno on-prem, sino automatizar todo y especialmente la seguridad y además en prácticamente todas las fases de el desarrollo de la infraestructura del despliegue de pruebas de monitorización. Todo esto es muy importante y la buena noticia es que tenemos las herramientas para llegar a esto. ¿Vale? Para cada una de esas etapas, ¿vale? Tenemos que tener en cuenta distintas herramientas y distintos casos de uso, pero que todas ellas van a ir al mismo objetivo, que es el poder integrar seguridad sin que ésta afecte al negocio o vamos a empezar a hablar de seguridad como un habilitador del negocio, que es algo que ya podemos hacer en un entorno cloud con respecto a las limitaciones que teníamos en un entorno más tradicional. Siguiente buena práctica tiene que ver, el concepto en inglés es el Posture Management. Vamos a gestionar la postura de seguridad, vamos a confirmar que da igual lo dinámico que sea nuestro entorno, siempre maneje el mismo esquema de governance que hemos definido para nuestra organización. Y fijaos, esta escalera tan sencilla, sin embargo, es un resumen buenísimo y a la vez muy simple para entender de las buenas prácticas, algunas de las que ya hemos comentado y algunas de las que extenderemos. ¿Vale? Empezar con un diseño correcto, ¿vale? Con unos estándares, con unas recomendaciones de cada uno de los fabricantes. El segundo eslabón es empezar a ganar visibilidad, ¿vale? Entender qué es lo que ocurre, cómo se está comportando la aplicación. ¿Vale? Monitorizar las acciones que están haciendo los usuarios, la infraestructura, pero de manera continua. Ya no nos sirve una monitorización o un informe puntual. Incluso llegar, ahora veremos enseguida cómo podemos autorremediar, ¿vale? Que ya tengamos un sistema que automáticamente empiece a aplicar remediaciones sin que tengamos que manualmente ir viendo una a una las distintas alertas que nos surgen en nuestro entorno, ¿vale? Todo esto retroalimentado con un sistema automatizado de reporting y de auditoría que nos llevará quizás a rediseñar los estándares iniciales con los que estábamos trabajando. Sexta y penúltima recomendación, ¿vale? Segmentación. Esto es una de las fundaciones de seguridad independientemente de cloud, de nube híbrida, de entorno on-prem. Ese concepto de segmentación aplica más que nunca en un entorno cloud, ¿vale? Donde tenemos incluso muchas más herramientas para segmentar. No solo segmentamos a nivel de red, segmentamos a nivel de usuarios, segmentamos a nivel de datos, ¿vale? Esto lo iremos desarrollando y para eso nos tendremos que apoyar en muchas de las buenas prácticas y en soluciones que aplican también a otros de los aspectos que hemos contado. Y simplemente, último paso para comentaros las opciones que hay a nivel tecnológico, aunque suene un poco arriesgado, pero es el paso y la manera que hay que empezar a implementar cuando hablamos de automatizar seguridad en cloud, ¿vale? Que es el automatizar la remediación en cloud, ¿vale? Esto es técnicamente posible, tenemos clientes que ya lo están haciendo y se puede hacer no solo sin impactar en negocio, sino habilitando negocio, porque evita mucho trabajo manual y agiliza mucho todas las tareas que están relacionadas con un departamento de seguridad. Con esto, aunque haya sido un poco breve, pero con la promesa de que desarrollaremos muchas de estas cosas en próximas sesiones, no sé si tendremos alguna pregunta. Víctor, confírmame, pero me parece que más o menos para esta primera sesión los conceptos han sido claros. Efectivamente, parece que no hay dudas abiertas, aunque recordamos que cualquier duda que tengáis o que pueda surgir las podéis dejar en el panel de preguntas y tendremos un poco de tiempo para ellas. Vale, pues nos quedan 4 minutos, como hemos empezado tarde. Si te parece, haznos un pequeño resumen de percepción que tuvisteis vosotros como fabricante de seguridad de estos aspectos que hemos desarrollado desde DaVinci, en particular con la percepción del año pasado, y comentamos un poco más en detalle próximas acciones. Sí, desde Checkpoint, la visión que tenemos, que como he comentado también al principio y ha estado comentando Javier, es ofrecer una solución holística de seguridad en torno de cloud, de forma que podamos
con una suite integrada podamos abordar estas buenas prácticas y estos puntos. Siempre, evidentemente, hay que aprovechar, hay que apoyarse en expertise de seguridad y en expertise tecnológico en estos entornos, pero ya es algo que estamos trabajando en muchos clientes, como podéis ver aquí, en más de 4.000 clientes, con un crecimiento bastante importante año tras año, que va bastante de la mano con el crecimiento, también el propio crecimiento de uso de estos entornos. Entonces, estos son, veremos que todas estas buenas prácticas que ha comentado Javier las podemos abordar con la suite CloudGuard y con productos CloudGuard, y además es algo que, como vemos en la siguiente slide, no es algo que vaya desfasado o que vaya de algo muy diferente a lo que dice el resto del mercado, digamos. Por ejemplo, hay algunos informes de Gartner en el que se remarcan algunos puntos que debemos cumplir a nivel de seguridad importantes en nuestros entornos de cloud, que son estos que estamos viendo, y están muy, muy, muy alineados con todo lo que hemos estado comentando hasta ahora. De forma que vosotros mismos podéis haceros vuestra propia lista de cumplimiento de cada uno de esos puntos y con ello construir también vuestra propia suite de seguridad. Genial, muchas gracias, Víctor. Pues, si os parece, últimas slides muy importantes. Os pido que todavía podáis acompañarnos un par de minutos para comentaros cuál va a ser el itinerario de este Learning Path. Recordaros que la próxima sesión, el miércoles que viene, estará orientada con más detalle a las opciones de automatización, recomendaciones y la parte más concreta de infraestructura como servicio. En esta agenda, que seguirá durante 3 semanas más, también os querría recomendar, ¿vale?, la actividad de AWS Security Immersion Day. ¿Vale? Esto es una actividad de Amazon que imparte en España, ha empezado recientemente, pero para la que ha certificado a DaVinci Group, ¿vale? De modo que participaremos con Amazon en esta actividad. Inicialmente online, es una actividad que originalmente estaba pensada como un día presencial con laboratorios. Ha habido que ajustar esa agenda, pero os podéis guardar la fecha. En breve se abrirá el plazo de inscripción y en próximas sesiones os compartiré también para que podáis inscribiros si estáis interesados en conocer soluciones de AWS, pero en particular con foco en seguridad. Esto está muy orientado a empresas que ya estéis utilizando AWS, pero no conozcáis o no estéis tan cómodos con la parte de seguridad que se puede hacer en AWS, o con clientes que estéis explorando la adopción de cloud y queráis conocer un poco la oferta de los distintos fabricantes. En ese sentido, a nivel de formación, también me gustaría recomendaros las formaciones que desde DaVinci y Checkpoint estamos dando orientadas a Kubernetes, ¿vale? Es la infraestructura con la que más nos estamos peleando. En DaVinci Group somos educadores, somos trainers oficiales, tenemos las certificaciones de CKA, de Kubernetes, y estamos realizando estas actividades regularmente, ¿vale? Si tuvierais alguna duda, sabéis dónde contactarnos y podemos seguir en contacto. Os mantendremos informados de próximas fechas. Por nuestra parte, solo agradeceros la presencia en esta primera sesión. Espero que la hayáis disfrutado y quedamos a expensas de lo que podáis necesitar hasta la siguiente sesión. Muchísimas gracias. Gracias.